Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en este segundo día de Congreso. Hoy tenemos una jornada completa de actividades. Pero antes queremos hacer un pequeño recordatorio a una situación que aconteció ayer. Eh, Lamentablemente, esto nos pasa en Argentina. Ayer nos enteramos del femicidio de la querida docente Claudia Velasco, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Así que queríamos comenzar la jornada de este día de Congreso dando la información de esta triste y dolorosa noticia de un asesinato, un femicidio más en Argentina. Y como quienes estamos aquí venimos trabajando y militamos la educación sexual integral, que creemos que es la gran herramienta educativa, queremos en principio solidarizarnos con toda la comunidad de la Escuela 766 de Comodoro Rivadavia, con la provincia de Chubut, y que sigamos luchando para que esto no ocurra y tengamos que lamentarnos como estamos viviendo en este momento. Así que queríamos transmitirles esta dolorosa noticia. Sí, antes de iniciar la jornada de hoy, que abrimos este segundo día de Congreso con este gran panel de profesionales argentinos que aporta día a día con su trabajo una reflexión sobre el quehacer educativo. Presentamos a la doctora Gabriela Dicker, que es doctora en educación y rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Sabemos que no quiere una presentación formal, pero no podemos dejar de destacar el gran trabajo realizado durante el año pasado y parte de este en el área de evaluación del Ministerio de Educación de la Nación, acompañando con su equipo en las definiciones que ministros y ministras de nuestro país discutieron y aprobaron en pos de no profundizar las desigualdades existentes más allá de la situación pandémica que nos atravesó y nos atraviesa. Y el doctor Emilio Tentifanfani, que bueno, que también ustedes, igual que a Gaby Dicker, conocen mucho, los que están conectándose, vemos que se está empezando a conectar mucha gente, nos pone muy contentos y contentas a los que estamos acá. Gaby y Emilio convocan mucha gente en el campo de la educación y eso nos pone muy contentos desde el Congreso y para poder empezar a activar este debate que seguramente tendremos. Y bueno, junto a Gabriela, Emilio nació en Italia y es argentino naturalizado, es doctor de la Universidad de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París, profe e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, que conocemos como UNIPE en Argentina, durante casi 30 años, profe titular, concursado, por supuesto, de la Cátedra de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal en el CONICET. Bueno, Emilio residió y ejerció la docencia e investigación en nuestro país, pero también en Colombia, México, Francia, fue coordinador de investigación en UNICEF y UNESCO en Argentina. Bueno, y también como un dato que nos parece importante, porque estábamos de esto hablando, ayer Emilio, con su flamante libro La Escuela Bajo Sospecha, Sociología Progresista y Crítica de la Educación para Todos, del siglo XXI, hizo su presentación, así que nos gusta también poder acompañar a Emilio en la presentación de su reciente libro. Así que, presentados, lo que queremos abrir, así como muy general, es el tema que convoca a este panel, a este lujo que nos damos en esta mañana de Congreso, tiene que ver con la evaluación y el sistema educativo. Y un poco también para decirle a Gabriela y a Emilio, ayer contamos con la genial exposición del querido colega Jurjo Torres, y Jurjo en un momento decía, la educación siempre es parte de un proyecto político, y capaz nos gustaría también decirles a ustedes, porque lo creemos, la evaluación también es parte de un proyecto político educativo. Entonces, no sé, como para dar pie, porque así como una escuela, como un docente, como un país piensa la evaluación educativa, también piensa y está diciendo sobre quiénes son los pibes y las pibas, los docentes, las escuelas, cómo imagina el futuro y de qué va la cosa. Entonces, quizás aquí dándoles un pie para que ustedes puedan expresar sus pareceres. Simplemente un comentario,
que seguramente ahora va a reforzar Norma. Yo simplemente decirles a quienes están escuchando que vamos a contar con un primer momento en el que va a exponer Emilio Tenti Fanfani, y un segundo momento en el que va a exponer Gabriela, para después, ahora les cuenta Norma, Sí. cómo seguiremos. Como tenemos una transmisión en vivo por Facebook, a todos quienes están participando los invitamos a que puedan poner sus reflexiones, sus preguntas a través del chat. Una vez que termine el panel, la disertación tanto de Gabriela como de Emilio, nosotros vamos a tomar esos comentarios y los vamos a poner a disposición de ambos para que puedan ustedes también conocer y poder reflexionar y responder algunas de las cuestiones que puedan surgir en ese chat. Así que los escuchamos. Hola, sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Antes de hablar, como decía un amigo mexicano, quiero decir algunas palabras. En primer lugar, quiero agradecer a Norma y a Gabriel y a los organizadores de este evento el haber tenido la gentileza de invitarme a aprender, interactuar, comunicar, compartir algunas ideas y reflexiones sociológicas acerca de esta cuestión de la inclusión, la exclusión, la evaluación, en fin, de grandes temas de la agenda de las políticas de educación básica en el contexto actual. Así que también saludar cálidamente a Gabriela Dicker, con la que últimamente nos encontramos en los paneles. Ojalá algún día nos podamos encontrar alrededor de una mesa con todos ustedes también, cara a cara, porque la interacción mediada por tecnologías acarrea una pérdida en la comunicación, en la riqueza de la comunicación. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos entonces a tratar de compartir algunas ideas con ustedes. Lo primero, quiero hacer algunas reflexiones alrededor del concepto de inclusión, porque para que tengamos conciencia de... Pues, estamos todos de acuerdo que los que participamos en este evento, todos los que hablan de exclusión y de inclusión, somos partidarios de la inclusión. Somos partidarios de una sociedad más igual, menos injusta, con los recursos y capitales mejor distribuidos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser conscientes de algo. Gran parte de la sociedad, y me atrevo a decir incluso los dominados, están permeados por una ideología que valoriza lo exclusivo en materia de barrios, de casas, de vehículos, de ropa, de objetos. Se valora y se persigue lo que es exclusivo, lo que es privado, lo que es único, lo que es para pocos, lo distinguido, lo que te destaca, lo que te distingue, contra lo común, lo inclusivo, lo público, lo popular, que se asocia con lo vulgar, etimológicamente, digamos, ¿no? Lo único, lo exclusivo vale más que lo común, y que lo popular y lo vulgar. O sea, este discurso de la inclusión es un discurso, ¿qué diría yo?, subdominado en las sociedades actuales. O sea que la lucha por la inclusión supone una gran lucha cultural por la modificación, o por lo menos la puesta en duda de estos criterios, de estas categorías de percepción que nos inducen a valorar una cosa en relación a otra, digamos, ¿no? A condenar ciertas cosas y a valorar otras. Esta es la primera reflexión que se me ocurre. Ahora, yo quiero colocar la evaluación como un indicador de la sospecha frente a lo que hace la escuela. Yo suelo decir que hay dos buenas noticias si uno mira lo que ha sido la evolución de la escolarización durante los últimos decenios en casi todo el mundo y en especial en la región, en América Latina. La buena noticia es que cada vez tenemos más alta la proporción de jóvenes, de niños y jóvenes, adolescentes, incluidos en el sistema escolar. Tenemos cada vez más chicos escolarizados. Esto es claro desde los 3, 4 años, 5. Ahí, digamos, hemos hecho progresos muy importantes en todos los países, de derecha, de izquierda. Es como una especie de tendencia pesada. Cada vez más los chicos, las nuevas generaciones, van a la escuela. Y también en la franja, eso se observa más claramente en la franja de la adolescencia, de 13, 17, 18 años. Incluso en el nivel superior. Ahí un poquito más lento el crecimiento. Pero el crecimiento en la franja de la escolarización de los adolescentes y de los niños más pequeños ha sido impresionante. Digamos, esto es una constante. Ahora, en casi todos los países que masificaron en forma más temprana los sistemas escolares, llega un momento en que surge la pregunta:
Todos estos chicos que antes estaban excluidos y que ahora van a la escuela, incluso obtienen certificados, obtienen diploma de fin de estudios secundarios, bachiller, etcétera, etcétera. Efectivamente, se han apropiado de los conocimientos que los certificados certifican, digamos así. Aparece la duda, aparece la sospecha. Y esta sospecha justamente se expresa en la institucionalización de sistemas nacionales de evaluación de la calidad de educación. Ahora ya los conocemos. En Argentina esto llegó a principios de los años 90 con la famosa Ley Federal de Educación. De esa ley se institucionalizó por primera vez en Argentina el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad. Yo recuerdo que la primera evaluación se hizo, creo, en el año 92. Yo recuerdo que era funcionario, era experto, me ganaba la vida en UNICEF, aparte de estar en el CONICET, tenía una consultoría en UNICEF, y recuerdo que junto con Juan Carlos Tedesco, que en ese momento se estaba yendo a Ginebra, me dijo: mira, Emilio, ¿por qué no apoyás estas políticas de evaluación? Porque me parece que son importantes para que la sociedad tome conciencia de que lo importante no solamente es ir a la escuela y obtener certificados, sino que también es importante que los chicos aprendan. Bueno, a mí me pareció interesante esto. Proveer información distinta a la tradicional. La tradicional información educativa, la información regular, tiene que ver con el tema de la tasa de escolarización. ¿Cuántos chicos van a la escuela? ¿Qué porcentaje va a la escuela? ¿Cuántos repiten? La eficiencia, etcétera, etcétera. Cobertura y eficiencia eran los datos con que la sociedad contaba, que producía el Ministerio de Educación en casi todo el mundo. Ahí aparece una nueva estrella en el firmamento de la información, que es los datos sobre las evaluaciones. Luego, obviamente, sabemos lo que pasó. Las evaluaciones se hicieron internacionales, apareció el famoso PISA. Existían otros organismos internacionales que también evaluaban, pero no tenían la presencia pública, la publicidad que tuvo PISA, que sigue teniendo PISA todavía a nivel internacional. Bueno, lo que pasa es que la evaluación luego se degeneró. En vez de ser simplemente una medición, para este tipo de medición bastaban muestras representativas, no hacía falta hacer censo. Pero la evaluación luego cambió de cariz, se convirtió en el centro de las políticas educativas neoliberales. Yo recuerdo, esto supone una especie de transferencia del modelo de gestión de las empresas privadas a los sistemas de gestión de prestación de servicios públicos, como la salud, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera. Todo tiene que ser evaluado. Yo recuerdo una vez que Tedesco me invitó a una reunión con empresarios. Él era un potencial ministro de Educación, no me acuerdo si era en las elecciones del 2015. No, el 2015, antes, por supuesto, antes. Pero fue a una reunión de empresarios y me dijo: ¿querés acompañarme? Me invitó a ir con él. Yo digo: bueno, voy a ir, porque yo, por tradición familiar, por posición en la sociedad, yo no tengo trato con empresarios, no conozco a los empresarios, los veo de lejos los empresarios. Entonces me pareció interesante ir a un cóctel donde estaban los empresarios interesados por la educación. Y recuerdo que lo agarraban a Tedesco y la sugerencia sistemática que le decían: mire, Tedesco, lo que hay que hacer es evaluar, decían. Hay que evaluar todo, evaluar los alumnos, evaluar los docentes, evaluar los procesos pedagógicos. Nosotros en la empresa evaluamos todo, evaluamos los materiales, evaluamos el rendimiento. La evaluación se convertía en la palabra clave, en el concepto clave que estructuraba las políticas educativas. Esto fue un exceso, digamos, ¿no? O sea, yo creo que no entiendo por qué hay que hacer evaluaciones del universo de los alumnos que están inscritos, que están frecuentando un determinado nivel educativo. ¿Por qué tenemos que evaluar a todos los alumnos de séptimo grado, a todos los alumnos de quinto año? Todos los años, para colmo, con una frecuencia sistemática. ¿Quién puede creer que puede variar tanto el porcentaje de respuestas correctas en lengua o en matemáticas de un año para el otro? Cuando este porcentaje de respuestas correctas no depende de lo que pasó en el último año, sino que depende de lo que pasó en todos los años del proceso escolar. Con el supuesto de que esta es una información que hay que devolverle al maestro para que el maestro sepa y conozca mejor a sus alumnos. Yo pregunto: ¿quién mejor que un maestro, que un docente, conoce al alumno? Conoce sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Este cuento que el ministerio le devuelve al profesor el resultado de las pruebas para que él pueda adecuar sus estrategias pedagógicas a las características, los problemas particulares de los chicos, es un cuento. Porque nadie como el maestro conoce. Y además no se conoce a un aprendiz solamente por un promedio que se obtiene en una prueba de opción múltiple.
facetas que constituyen la personalidad de un ser humano y de un niño son múltiples, son muchas. Hay que mirar las cuestiones afectivas, las cuestiones sociales, quién es este chico, en qué condiciones vive, si es el hijo menor de 10 hermanos que vive en una villa o vive en un palacio, es de clase media, de clase alta, si es un chico, es una chica, si es rural, si es urbano. ¿Quién mejor que un maestro puede tener una visión y un conocimiento mucho más integral que el que le provee el ministerio a través de una cifra? Bueno, esto para mí, obviamente yo estoy en contra de este uso disciplinario, clasificador, categorizador que se quiere hacer de las evaluaciones, pero quiere ir mucho más allá. Yo creo que la palabra clave aquí no es evaluación. Yo creo que acá necesitamos... ¿De dónde surge esto? Surge de la condena de la escuela, desde cierto polo del escenario político, porque no hay que olvidarse que este dispositivo de la evaluación viene de la mano forma parte de un proyecto político que podríamos, en forma muy esquemática, colocar en el espacio de centro-derecha del campo de la política educativa. Esto lo sabemos ya. Esto lo sabemos. Entonces, ¿pero cuál es la lógica de esta? Se parte de un supuesto, una especie de falso consenso, que dice, la escuela actual no satisface las expectativas que la sociedad deposita en ella. Es cierto, hay una parte de verdad. Las más peligrosas son las medias verdades. Es cierto. La escuela no es inocente, digamos así. Por eso está bajo sospecha. ¿Por qué? Porque en una etapa anterior, en la etapa de la escuela elitista, los fracasos y los problemas, los fracasos en el aprendizaje, la repetición escolar, la exclusión escolar, no se imputaba nunca a esta sagrada institución. Si había fracaso era porque los chicos o no les daba la cabeza, o eran vagos, no les interesaba estudiar, pero jamás se ponía en discusión los dispositivos pedagógicos, la calidad del docente, los horarios, la calidad de las infraestructuras, etcétera, etcétera. La escuela estaba más allá de toda sospecha. Ahora bien, cuando los estados comienzan a evaluar y aparece que sistemáticamente en América Latina, vamos a redondear, no crean en los porcentajes con decimales en las estadísticas. Las estadísticas son construcciones, nos permiten ver tendencias. Pero digamos, casi la mitad de los muchachos y las chicas latinoamericanas de 15 años que están escolarizados, que llevan 11 años de escolarización, digamos, si empezaron la escolarización a los 4 años, la mayoría tiene 14 años de escolarización. Si en 14 años no han logrado la mitad desarrollar ciertas competencias básicas de uso del lenguaje, la lectura comprensiva, comprender textos complejos, no han logrado incorporar conocimientos, habilidades, capacidades de cálculo numérica, no entienden la lógica de la proporción, de lo que es un porcentaje, lo que es el concepto de probabilidad. No se puede imputar a los chicos. Nadie se le puede ocurrir decir, mira, la mitad de los muchachos latinoamericanos, de las chicas latinoamericanas, son burros, no les da la cabeza o son vagos, o no les interesa estudiar. Hay otros factores que intervienen en el aprendizaje. Es aquí donde, digo, tenemos que partir de este supuesto. Yo no puedo escapar, yo no puedo decir, no, las evaluaciones no miden bien, no, son evidencias sistemáticas, son parciales, se podrían medir otras cosas, pero lengua y matemáticas son importantes, ciencia es importante, tiene que ver con la apropiación de un capital cultural. O sea, lo que necesitamos es explicar qué hace la derecha neoliberal. Parte de la constatación, de la descripción, de la medición del rendimiento, dice, bueno, esto se explica porque el Estado educador, precisamente porque es el Estado, es un mal administrador, es un mal gestor, es estructuralmente ineficiente, es rutinario, no cambia, no está abierto a la sociedad, no responde a la necesidad de la sociedad. Hay que introducir en este sistema de Estado ciertos elementos de competitividad. Para poder despertar al elefante burocrático, hay que introducir la lógica de la competencia en el sistema escolar. Y aquí vienen todas las iniciativas, evaluación, libre elección de establecimiento, mecanismo meritocrático, competencia entre las instituciones. Bueno, ellos parten de un diagnóstico somero, de una condena. Parte de la constatación, la condena, e inmediatamente viene la batería de propuestas. Las propuestas las tiene muy armadas, Tiene más armada la propuesta de reforma del centro derecha que nosotros los progresistas. Los progresistas tenemos los valores, queremos la escuela equitativa, una escuela inclusiva que desarrolle conocimiento básico en todos los chicos, pero no tenemos las herramientas. Quedamos pegados de esta escuela, bajo el pretexto que tenemos que defender la escuela pública contra la evaluación, contra la descentralización, contra la competencia, contra la libre elección.
nos quedamos defendiendo una institución que, desde mi punto de vista, desde un punto de vista progresista y de los intereses objetivos de los sectores excluidos, no es defendible. Este es mi cuadro de situación. O sea, en síntesis, con respecto a la evaluación, yo digo, en un primer momento me pareció una herramienta interesante para hacer tomar conciencia de la sociedad, incluso a los padres de familia, que lo importante no era que el chico pasara de grado, no era que obtuviera los diplomas y los certificados, que lo importante era que aprendiera matemáticas, que aprendiera inglés, no que estudiara inglés, que aprendiera inglés. Doy el ejemplo del inglés porque para mí es el más sintomático. Todos hemos pasado por la secundaria y muy pocos aprendieron inglés. Todos hemos estudiado inglés, pero nadie aprendió a hablar inglés, ni a leer inglés. Nosotros en la universidad no podemos, por ejemplo, poner en una bibliografía un texto en inglés. Son todos bachilleres los que van a la Facultad de Ciencias Sociales, pero solo una minoría, los que fueron a las escuelas privadas, esos sí aprendieron inglés, a las escuelas bilingües, esas que son privadas, no las privadas subsidiadas, las privadas de $1000 por mes, de matrícula de $1000 por mes. Esos compraron el inglés, compraron la matemática, compraron la lengua, compraron qué sé yo, la física, la química, etcétera, etcétera. Compraron el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que las clases dominantes no tienen un problema educativo, no tienen un problema para apropiarse del capital escolar, porque lo compran en el mercado. Entonces, lo cual lleva a preguntarnos seriamente, esto creo que podría ser una pregunta que tendría que haber hecho yo al final de esta exposición, ¿a quiénes le interesa efectivamente la educación pública? ¿A quiénes les interesa objetivamente la educación pública? Yo recuerdo que en México, en un seminario, estaba reunida en un gran salón de actos toda la plana mayor del Ministerio de Educación. México, que es un país supuestamente estatista, donde lo público tiene valor, donde todavía hay una herencia cultural de la Revolución Mexicana, por lo menos estoy hablando de 20 años atrás. Y me acuerdo que había un chileno que era un ingeniero que le gustaba la estadística y se le ocurrió hacer una especie de cuestionario hablado ahí ante la plana mayor del ministerio, y le hizo una pregunta. A ver, señores, ¿quiénes de ustedes mandan a sus hijos a las escuelas públicas? Se levantó una sola mano. Todos los funcionarios del Ministerio de Educación de México enviaban a sus hijos. Y no era la derecha, era el PRI en ese momento en el gobierno. Enviaban a sus hijos a escuela privada. Incluso el que habla, que era un humilde profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de México, e investigador de una fundación privada ligada al ministerio, yo y todos los exiliados argentinos mandábamos a nuestros hijos a las escuelas privadas. Nosotros ya comprábamos el conocimiento. Las élites urbanas en América Latina hace tiempo que han abandonado la escuela pública. Por lo tanto, todo lo que es esta inclusión, esta masificación, cargó sobre las espaldas de la escuela pública, porque los que antes estaban excluidos del secundario o de la preescolar y ahora se incorporan al sistema escolar, se incorporan fundamentalmente en la escuela pública laica, gratuita, decimonónica, digamos así. Entonces aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque ¿qué es lo que pasa? Hay un doble empobrecimiento. Estos que llegan último, hasta el nivel medio, me parece que el nivel medio es el más sintomático aquí. Estos que llegan último al nivel medio, llegan a una oferta escolar que no tiene las características que tenía cuando esa institución secundaria era para pocos, era selectiva. Yo tuve la suerte de ingresar al Colegio Nacional Agustín Álvarez en Mendoza, que hoy en día todavía ocupa una manzana y que es una especie de palacio que tiene un valor cultural, arquitectónico para la provincia y para el país, como muchas escuelas normales, colegios nacionales en las capitales de provincia. Cuando llegan los pobres, ya no llegan a esa escuela. La pregunta es, ¿qué tipo de educación? ¿Qué tipo de educación le estamos ofreciendo a los que llegan últimos? Mi hipótesis es que llegan a una oferta educativa empobrecida. Porque la escolarización, desde el punto de vista de las clases dominantes, todo el mundo quiere la escolarización. ¿Quieren escuela? Ahí te va la escuela. Ahora la escuela puede ser un galpón de la municipalidad, puede ser una sala parroquial. Y los profesores son profesores muchas veces que no son graduados, que no tienen los estudios completos, que tienen 2 o 3 años de instituto, o son abogados que enseñan historia, son arquitectos que enseñan matemática, no tienen formación pedagógica, etcétera, etcétera. O sea, llegan a una oferta empobrecida. Primer empobrecimiento. El segundo empobrecimiento, aquí hay un engaño. Hay una ilusión. Porque cuando llegan los excluidos, tradicionalmente excluidos del secundario, llegan a transitar por este nivel y a obtener un diploma, obtienen un diploma que ya no es el diploma, que no tiene el valor que tenía cuando fuimos los pocos privilegiados que llegamos a secundaria. Yo soy un colado, quiero aclarar, yo no formo parte de la élite mendocina. En mi colegio, en el grupo de 30 alumnos, habían 2 que no éramos
que no éramos digamos, los clientes naturales de esa institución. Yo venía de una situación de pobreza, diríamos hoy en día, extrema, porque vivía en un rancho sin agua corriente, sin luz, y había otro criollito que también vivía en un barrio popular, que nos habíamos infiltrado por esas situaciones muy particulares que no las voy a explicar acá. La mayoría eran gente que se sentía dueña de casa, obviamente que estaban en un palacio. Pero estos pobres que llegan hoy, los pobres, los excluidos, las clases subordinadas, como la quieran llamar, no vamos a hacer grandes precisiones sociológicas, que aunque habría que hacerlas, no llegan, digamos, y cuando llegan a ese diploma, a ese ansiado diploma, llegan a algo que no tiene el mismo valor que tenía para mí. A mí, yo tardé 2 meses con el diploma de bachiller para conseguir trabajo. Me faltaba solamente una competencia, yo no sabía escribir a máquina, pues en el bachillerato no nos enseñaban dactilografía. ¿Qué hizo con mis padres? Logré que me financiara un mes en una academia, esas academias que había donde uno aprendía a escribir las 40 palabras por minuto, y con esa competencia, más el diploma de bachiller, conseguí trabajo de 4 horas para poder estudiar en la universidad. Un padre de familia en una villa miseria me decía, hicimos un esfuerzo gigante para que mi hija menor termine el secundario y está desempleada. Porque él todavía en sus categorías de percepción tenía la expectativa y la representación del valor que tenía antes del secundario. Fíjese qué tragedia. Llegan a una oferta educativa desvalorizada y a una oferta educativa empobrecida. Por eso hay una especie de doble engaño con esta cuestión de la escolarización. Bueno, esto ocurre en un mundo donde justamente el conocimiento se ha convertido en un capital, es decir, una riqueza que produce riqueza, y que es igualmente importante que el capital económico y otros capitales también, para definir el lugar que los individuos y los grupos ocupan en la sociedad. Estar arriba, estar abajo, estar en el medio. En gran parte, digamos, depende del capital cultural que los individuos, que las familias han logrado apropiar, que han logrado que sus hijos se apropien, digamos. El conocimiento hoy en día se ha convertido efectivamente, no sé cómo lo habrá dicho el profesor Jurco Torres, pero para mí hoy en día la lucha por el conocimiento es una lucha política. Se equivoca el profesor de matemática que dice, no, yo enseño matemática, no tengo nada que ver con la política. Él tiene que ver con la política, aunque no lo perciba. Él tiene que ver con la construcción más igualitaria o más concentrada. En la medida que logra desarrollar competencias matemáticas fundamentales en la mayoría de sus chicos, está contribuyendo a la construcción de una sociedad más igualitaria. Y eso es política. Eso es política, es participar en la construcción de una sociedad. O sea, este proceso de la exclusión, inclusión escolar con concentración de conocimientos poderosos en pocas manos, para mí es el gran problema de la escuela contemporánea, como el tema de la concentración y la desigualdad es el gran problema, es un rasgo estructural de las sociedades capitalistas de mediano y alto desarrollo en todo el mundo. La pandemia hizo más evidente esta contradicción. Esto ya lo sabíamos de antes, en las situaciones de catástrofe social. Los poderosos, los ricos, los que concentran más capital financiero, capital de ingreso, de propiedad, de riqueza, de poder, de conocimiento, se vuelven más ricos. Era impresionante el año pasado, cuando empezó la pandemia, observar en los medios de difusión la difusión de estos datos, que fulano de tal, el señor Bezos, por ejemplo, se volvió mucho más rico que antes. A septiembre del 2020, los diarios europeos demostraban que los más ricos habían aumentado 30% su riqueza. Los más ricos se habían vuelto más ricos en un contexto de amplio empobrecimiento de la mayoría de las poblaciones de Occidente. Esto es paradojal. En un momento de catástrofe, de crisis económica, desempleo creciente, los más ricos se han vuelto más ricos. La catástrofe de la pandemia no ha hecho más que exacerbar y hacer más visibles los problemas estructurales que antes teníamos. Entonces la pregunta es una vieja pregunta de la sociología de la educación. ¿Cuánto tiene que ver la escuela con la producción y reproducción de las desigualdades? Esta ha sido una de las preguntas fundamentales que desde la década de 60 se vienen realizando los sociólogos de la educación en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, en América Latina. ¿Cuál es la relación que tiene el sistema escolar en la producción o ampliación de estas desigualdades? Porque fíjense qué interesante. No solamente el conocimiento es un capital, sino que se vuelve cada vez más importante en las estrategias de reproducción social. Permítame una pequeña definición sociológica simple. ¿Qué quiere decir estrategia de reproducción social? Hay una especie de ley sociológica, la voy a poner entre comillas esto de la ley, que dice, todo individuo o grupo busca mantener o mejorar la posición que tiene en la sociedad.
para lo cual despliega una serie de prácticas, de estrategias, muchas veces conscientes, a veces inconscientes, que muchas veces aparecen como independientes una de otra, pero que todas apuntan a lo mismo, lograr que nuestros descendientes mantengan o mejoren la posición que tenemos en la sociedad. Entonces, fíjense cómo esta mirada relacional nos permite ver relaciones entre cosas que aparentemente, a primera vista y según el sentido común, no tienen relación. Nos preocupamos porque el chico esté sano. Los vacunamos, les damos buena alimentación, los mandamos a hacer gimnasia, deporte, danza, y cuando son más grandes los mandamos a, no sé, pilates, para que la estrategia de reproducción física, del capital físico, del cuerpo, que es tan importante. Los mandamos también a la escuela. ¿Para qué? Para que se apropien de conocimiento, se apropien de ese capital. Tratamos que nuestros hijos se hagan alianzas de pareja o matrimoniales con alguien del mismo nivel o de un nivel superior. Todo padre de familia se preocupa con quién se va a poner de novio el nene o la nena. Tratar de que sea de alguien de mi clase social o de alguien de una clase superior. Las estrategias matrimoniales también forman parte de esto que llamamos estrategia de reproducción. Pero lo curioso, la herencia, por supuesto, la herencia. Nos preocupamos, acumulamos, ahorramos campos, hectáreas, departamentos, acciones. ¿Para qué? Para heredarle a nuestros hijos. En un estado anterior del desarrollo del capitalismo, las estrategias económicas de la herencia eran determinantes, era la fundamental. No era necesario una estrategia tendiente a apropiarse de alto capital cultural, especialmente para las mujeres. A las mujeres, las clases altas de mi época, cuando yo era joven, en Mendoza, la burguesía mendocina, viñatera, bodeguera, comercial, no necesariamente mandaba a las hijas a la universidad. A la hija bastaba mandarla a un bachillerato, a la escuela normal, y ya con eso una buena estrategia matrimonial, más la herencia, garantizaba la posición y el mejoramiento de la posición de la descendencia. Hoy en día, todos los hijos e hijas de las burguesías urbanas, no solo de Mendoza, de Buenos Aires, de Río Grande, de París, de Nueva York, mandan a sus hijos e hijas a la educación, a la universidad. Y si es necesario al posgrado, al postdoctorado, y si podemos los mandamos a los mejores centros universitarios del extranjero. Estoy hablando de las clases dominantes. Las clases dominantes se han dado cuenta que el capital cultural incluso es necesario para reproducir, para mantener, para reproducir el capital económico. Por eso me parece estratégico, fundamental pensar en el papel. La escuela tiene un papel fundamental hoy, porque este capital que la escuela, que solo una institución como la escuela, todo esto es muy importante también, esto es otra enseñanza de la pandemia. Nos hemos dado cuenta que el conocimiento duro, que tiene que ver con esto, con el cálculo, con la ciencia, con las competencias expresivas, requiere de una institución especializada. Solo una institución como la escuela, con agentes especializados que son los docentes, puede cumplir en forma masiva con esta tarea de apropiación del conocimiento duro. Eso no lo puede hacer una familia de ingenieros, no puede enseñarle matemáticas a sus hijos porque no tienen tiempo, porque el papá y la mamá trabajan, por eso son ingenieros, y porque no poseen las cualidades profesionales, pedagógico-didácticas necesarias para poder enseñar matemáticas. Yo no le puedo enseñar sociología a mis nietos, por ejemplo, porque no sé a qué edad puedo introducir en la enseñanza el concepto tan abstracto como el concepto de estructura social o de sociedad. Para eso están los que saben didáctica de la ciencia social. En fin, esto me parece importante y voy a cerrar simplemente con esta cuestión que tiene que ver con la verdadera inclusión, que es la inclusión en el conocimiento, dejando de hablar quizá o dejando de insistir con el tema del derecho a la educación como el derecho a la escolarización. Las clases dominantes están dispuestas a conceder el derecho a la escolarización. Escuelas para todo va a haber, incluso va a haber universidades para todo, dentro de poco va a haber licenciaturas para todo el mundo, no hay problema. Lo que no va a haber para todo el mundo si no hay una lucha por la conquista es el conocimiento para todos. Entonces el foco hay que ponerlo en la apropiación del conocimiento, ese es el capital que realmente vale. Y segundo, esto no solamente requiere una lucha política, sino que también requiere una lucha cultural. Con eso vuelvo a lo que dije al principio. Una lucha cultural porque hay que cambiar las categorías de apreciación y valoración. Yo no estoy seguro que la mayoría de la población argentina realmente quiera una sociedad más justa. Fíjense que ahora se está dando el debate muy interesante, que es un debate estructural y clásico en la sociedad capitalista, entre los partidarios de la libertad y los partidarios de la justicia. Los libertarios no creen en la justicia, porque creen que la justicia y la igualdad afecta a la libertad y priorizan la libertad. La lucha cultural yo creo que la están ganando ellos, porque repito, lo que vale es lo exclusivo, lo privado, en materia de salud, en materia de transporte, en materia de seguridad.
Lo privado vale más que lo público. Solo fortaleciendo lo público y logrando que quienes la abandonaron a lo público, que se fueron a los barrios privados, que se fueron a la escuela privada, que se fueron a los hospitales privados, solo volviendo a incorporar a esos amplios sectores de clases medias altas, de clases medias y medias altas a lo público, vamos a poder realmente fortalecer lo público. La mejor manera entonces de fortalecer la escuela pública es enriqueciendo la escuela pública y volviéndola atractiva para todos. Bueno, este es uno de los temas que creo yo deben ocupar el centro de la agenda, justamente en un periodo preelectoral como el que estamos viviendo. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, querido Emilio. Y ahora vamos a darle la palabra a Gabriela. Bueno, buenos días a todos, a todas las que estén escuchando, mirando en este sábado a la mañana, este panel. Arrancar un sábado a la mañana con las reflexiones de Emilio Tenti nos deja la adrenalina para todo el fin de semana. Habría mil cosas para pensar a partir de lo que Emilio nos deja acá, así que gracias, Emilio. Estoy muy contenta de volver a compartir un espacio con vos. Nos vamos a ir de gira próximamente, Emilio y yo. Y gracias, por supuesto, bueno, Norma, Gabriel, querido, por esta invitación, y muy especialmente, y lo hago en su persona, pero agradezco a todos los equipos del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, y especialmente a Analía Cubino, su ministra, de quien he aprendido algo muy valioso para mí, y es que las políticas educativas requieren, por supuesto, de compromiso, por supuesto, de inteligencia, pero también de sensibilidad, y Analía combina esto de una manera pocas veces vista, así que muchas gracias por la invitación. Nos convocan a Emilio y a mí a esta mesa a reflexionar sobre la cuestión de la evaluación en el marco de un evento que tiene como consigna principal la cuestión de la inclusión. Emilio inició aludiendo a esto, y alguien podría preguntarse qué tiene que ver la inclusión con la evaluación, si estamos hablando de si son cosas completamente distintas. Sin embargo, creo que ha sido muy inteligente juntar estas dos cosas por parte de quienes organizaron este evento, básicamente porque, voy a decirlo así, voy a tratar de sostener esto, la percepción pública acerca de la calidad educativa, acerca del nivel educativo de una sociedad, tiene efectos sobre la justicia de lo que se distribuye. Y acá ligo con algunas de las cosas que decía Emilio recién. Es importante tener en cuenta que la idea de que el nivel educativo de una sociedad siempre baja, siempre se deteriora, es una idea que está instalada en la percepción social acerca de la educación. El nivel educativo está instalado socialmente, que se deteriora intergeneracionalmente. Cada generación cree que ha recibido una educación mejor que la de la generación actual. Solemos decir, en mi época no sé qué cosa, antes nos educábamos mejor, antes los docentes sabían más, antes las escuelas eran, etcétera, etcétera. Esta idea de que el nivel educativo se deteriora intergeneracionalmente se refuerza cada vez que un nivel educativo se masifica. Y acá es donde creo que es indispensable ligar la cuestión de la evaluación con la cuestión de la inclusión. ¿Por qué? Porque de tener éxito una política inclusiva en relación con su propósito de universalizar el acceso, por ejemplo, a un nivel educativo, tenemos que saber que al mismo tiempo que tiene éxito, va a bajar la percepción social sobre el valor de lo que logramos distribuir. No sé si recuerdan ese extraordinario libro de Christian Baudelot y Roger Stablé que se llama El nivel educativo sube,
uno de mis libros favoritos de la biblioteca pedagógica, donde tratan de mostrar que la idea, ellos dicen, intemporal, de que el nivel educativo baja, es una idea que no se verifica empíricamente, que es absolutamente imposible sostener que el nivel educativo baja generación tras generación a la vista de los desarrollos generación tras generación de la cultura, de las ciencias, etc. Es evidente que si el nivel educativo se deteriorara inexorablemente, no podríamos explicar ningún avance científico ni la distribución masiva de credenciales educativas. No sé si recuerdan, en ese libro ellos intentan a través de distintas vías demostrar investigativamente, empíricamente, que el nivel educativo sube, y lo que terminan concluyendo es que no se puede afirmar de manera taxativa que el nivel educativo sube porque su medición intergeneracional es muy compleja por distintas razones, pero lo que seguro, dicen, no se puede afirmar es que el nivel educativo baja. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale esa idea? ¿En qué se basa esa idea de que el nivel educativo baja? Y ahí es donde aparece ligado a la cuestión de la masificación. La idea de que algo, si se masifica, baja su valor. Es esto a lo que aludía Emilio inicialmente, cuando decía, solo tiene valor aquello que es para pocos, aquello que se considera exclusivo. En el sistema educativo, esto tiene consecuencias muy serias en relación con los propósitos inclusivos o con propósitos de democratización del sistema educativo. Porque, entonces vuelvo, tenemos que tener presente que en la medida en que una política inclusiva tenga éxito en su propósito de universalizar el acceso a la educación, al mismo tiempo la percepción social acerca del valor de lo que se distribuye a todos y a todas baja. Entonces es fundamental convertir la discusión pública acerca de la discusión pública acerca de la calidad de eso que se distribuye a todos en un objeto de política educativa. Y en este sentido, ligo con lo que decía Gabriel en su presentación, es que es necesario, a mi juicio, pensar las políticas de evaluación del sistema educativo también como parte de un proyecto político. ¿Por qué? Porque en esa discusión pública acerca del valor de lo que distribuye el sistema educativo interviene la evaluación. Se construye sobre la base de los resultados de la evaluación. Y me refiero acá a la evaluación, tanto como política, esto es en términos de la escala de evaluación del sistema educativo, como a la evaluación como práctica, como parte de la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. En este sentido, voy a sostener acá, o vengo pensando que la evaluación es probablemente el sector de las políticas educativas y de la actividad escolar que más interactúa y que más se ve tensionado por el conocimiento que tiene la sociedad acerca de la educación, por ese conocimiento público acerca de la educación. Cuando las familias, los padres, las madres, opinan acerca de los sistemas de evaluación de una escuela, lo hacen sobre la base de un conocimiento que han acumulado acerca de la escuela en su propia historia escolar, y que es un conocimiento que está muy bien distribuido en el conjunto de la población, y es probablemente el conocimiento, ese conocimiento acumulado socialmente acerca de la educación, el que más tensiona las políticas educativas, y dentro de las políticas educativas las políticas de evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando queremos tocar, modificar, tomar decisiones político-educativas acerca de la evaluación, sea la evaluación a escala de sistema o de los sistemas de evaluación escolares, nos encontramos con que indispensablemente tenemos que dialogar con ese conocimiento que acumulan las familias acerca de esta cuestión. Y quisiera entonces referirme acá a la evaluación en estas dos escalas, a la evaluación como política educativa, o más bien a las políticas de evaluación,
del sistema educativo y a la evaluación como práctica escolar. Y decir algunas cosas en relación con estas dos escalas. En relación con las políticas de evaluación del sistema educativo, creo que toda la discusión podría sintetizarse en una triple reducción que se produjo de las políticas educativas, sin ninguna duda, a partir de lo que Emilio identifica como la instalación del discurso evaluativo en el marco de las políticas de principios de los 90. En la Argentina, efectivamente, la primera vez que se aplica una política de evaluación del sistema educativo es en el año 93, y se han sostenido con continuidad hasta el día de hoy. Hay quienes dicen que es casi la única política de Estado en educación, esto es la única que se ha sostenido, es la evaluación del sistema educativo, pero montada sobre lo que yo llamo una triple reducción. En primer lugar, se redujo o se reduce a partir de este tipo de políticas evaluativas la calidad del sistema educativo al aprendizaje de los alumnos. Esto es, se entiende que evaluar lo que se llama la calidad de la educación no es otra cosa que evaluar el aprendizaje de los alumnos, desconociendo como indicadores de calidad educativa otras dimensiones de funcionamiento del sistema, como el acceso, la retención, el abandono, la segregación por sector socioeconómico, las condiciones de enseñanza, la desigual distribución de recursos materiales, entre muchos otros indicadores que, desde cierta perspectiva, también forman parte de lo que podemos entender como calidad educativa. Especialmente teniendo en cuenta que la evaluación educativa considera al mismo tiempo, o debe mirar y producir un juicio de valor al mismo tiempo sobre los aprendizajes y sobre las condiciones en que esos aprendizajes han tenido lugar. Sin embargo, toda la discusión acerca de las políticas de evaluación del sistema se ha montado sobre esta primera reducción de que la calidad educativa se reduce al aprendizaje de los alumnos, lo que tiene muchos problemas desde el punto de vista del tipo de problemas educativos que creemos que arrojan los resultados de una evaluación. Porque si uno mira solo el aprendizaje de los alumnos, puede encontrar que en una escuela o en una región, por ejemplo, el rendimiento en evaluaciones estandarizadas o evaluaciones de otro tipo, pero que el indicador de aprendizaje mejora, pero el indicador de retención o de egreso empeora. Esto es, puedo tener una escuela en la que mejoran los aprendizajes, pero sube el abandono o sube la repitencia. En ese caso tengo un tipo de problema. Tengo una escuela que está funcionando de manera excluyente, a la vez que mejora los aprendizajes de esos estudiantes que selecciona. Esto es, tengo el problema de una escuela o de un sistema educativo selectivo. Por otra parte, puedo tener indicadores de aprendizaje que empeoran, mientras que los indicadores de acceso mejoran. Tengo tasas de acceso a un nivel educativo, a una escuela o a lo que sea, que mejoran. En ese caso tengo otro tipo de problemas. Tengo una escuela más abierta en términos de democratización del acceso, pero que presenta dificultades en términos de acceso al conocimiento. Esto que Emilio distingue, y a mí me gusta mucho esa distinción que él hace entre derecho a la educación y derecho al conocimiento. Y que en todo caso tiene que ver con un concepto de inclusión que se fue ampliando y que ya no solo es entrar a la escuela, sino asegurar también aprendizajes igualitarios. Con esto quiero decir, si reducimos la calidad educativa al aprendizaje y no miramos los indicadores de aprendizaje en relación con otros, vamos a construir de manera distorsionada los problemas que creemos tiene el sistema educativo. Pero hay una segunda reducción que es todavía peor, a mi juicio, y es que se redujo el aprendizaje de los alumnos a la evaluación del desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas de evaluación, bajo los grandes sistemas nacionales llamados de evaluación de la calidad educativa, que en la Argentina fueron primero las pruebas ONE, los operativos nacionales de evaluación, y luego las pruebas Aprender.
o a nivel internacional, Emilio también lo traía acá, las pruebas PISA. Esto es, la aplicación de pruebas estandarizadas, que por su masividad el instrumento requiere ser de opción múltiple, esto es, preguntas cerradas de opción múltiple, pareciera que son el instrumento que mide el aprendizaje de los alumnos. Esta es una reducción evidente para cualquier educador, para cualquier educadora. Tenemos absolutamente claro, y lo verificamos cotidianamente, que por un lado ninguna evaluación verifica de manera directa todo lo que el alumno ha aprendido, pero por otra parte, una evaluación estandarizada desconoce el carácter procesual del aprendizaje, desconoce la complejidad de aquello que se ha aprendido y el modo en que se puede manifestar y evaluar eso que se ha aprendido, reduciéndolo a un instrumento que es un instrumento que simplifica mucho necesariamente por la masividad que exige la aplicación de ese instrumento, aquello que evalúa. Entonces tenemos dos reducciones en principio. Toda la calidad educativa se reduce al aprendizaje y todo el aprendizaje se reduce a los resultados en pruebas estandarizadas. Y esto se completa con una tercera reducción, y es reducir las políticas educativas a las políticas de evaluación estandarizada de aprendizaje, que esta es una reducción todavía peor, evidentemente, dado que se monta sobre la idea, sobre una idea bastante banal, pero muy presente en la discusión pública, ahora mismo muy presente en la discusión electoral, de que evaluar en sí mismo mejora, de que la política educativa podría reducirse, de hecho, a la aplicación de pruebas, a la aplicación de evaluaciones del sistema educativo, y la evaluación del sistema educativo reducirse a la aplicación de pruebas estandarizadas de aprendizaje. Es evidente que esta triple reducción, que no es una reducción de la discusión que sea propiamente argentina, sino que es el modo en que se terminó consolidando la discusión a nivel internacional, aporta poco a la hora de pensar la relación entre evaluación educativa e inclusión. ¿Por qué? Porque lo propio de la aplicación de pruebas estandarizadas por las propias características del instrumento es mostrar justamente no qué tan igualitario ha sido la distribución del bien educación, sino todo lo contrario. Es clasificar a niveles lo más detallados posibles qué tan desigual ha sido la apropiación del bien educación. De hecho, tendemos a sospechar de cualquier operativo de evaluación que muestre mejora en el sistema educativo. Emilio decía, no es necesario aplicar todos los años una prueba estandarizada porque es un indicador que se mueve más lento, el indicador de mejora del aprendizaje. Pero en cualquier caso, cuando muestran esos indicadores una mejora respecto de un periodo anterior, tendemos a sospechar un poco de esa prueba. Esto es, estamos más dispuestos y dispuestas a que los resultados siempre confirmen nuestra hipótesis de deterioro que la de la mejora. Entonces, estamos frente a la instalación internacional desde hace por lo menos 3 décadas de unas políticas de evaluación del sistema educativo que conspiran contra las políticas inclusivas. Y que en todo caso vienen a reponer una función histórica del sistema educativo que era el de clasificar a la población, categorizar y clasificar a la población. Cuando un sistema se masifica y una credencial educativa ya no clasifica, ya no diferencia a la población, lo que introduce una diferencia es la calidad en el acceso a los aprendizajes que certifica esa credencial. Y esa es y ha sido, bajo ciertos contextos políticos, una de las funciones centrales de la evaluación del sistema educativo entendida desde esta perspectiva. A mi juicio, se sale de este encierro no eliminando
toda forma de evaluación del sistema educativo, toda política de evaluación del sistema educativo, sino superando las reducciones instaladas desde hace 3 décadas. Esto es, no se trata, a mi juicio, de no evaluar el sistema educativo, no se trata de evaluar menos el sistema educativo, sino que se trata de encontrar formas de evaluación del modo en que distribuimos el bien educación, esto es, del modo en que el Estado garantiza el derecho a la educación, que sean más atentas a la complejidad de lo que estamos evaluando. Y en este sentido, reponer la idea de que evaluar es, como decía al principio, emitir un juicio de valor. No es más que esto. Es emitir un juicio de valor sobre algo, y que en este sentido de lo que se trata es de producir información lo más próxima a la complejidad de los procesos que tienen lugar en nuestras escuelas, sobre la cual poder emitir un juicio evaluativo. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar si estamos siendo capaces de garantizar lo que la ley dice que tenemos que garantizar, que es el derecho de todos y todas al acceso a una educación de calidad? Una prueba de evaluación estandarizada no constituye en sí mismo una evaluación. Es un dispositivo de relevamiento de información que construye un indicador de aprendizaje que, como todo indicador, simplifica la realidad, sobre el que, combinado con otros indicadores, voy a poder producir un juicio de valor. Por eso es tan importante que en la Argentina, el año pasado, el Consejo Federal de Educación haya resuelto aprobar por primera vez un Plan Nacional de Evaluación que combina muchos dispositivos distintos de producción de información que van desde los recursos materiales y su distribución en el sistema educativo, que están ligados con las condiciones en las que se enseña y aprende, hasta los indicadores de trayectoria, hasta, por supuesto, los resultados de aprendizaje, que son, insisto, indicadores. Acá hay otra confusión que es necesario desmontar, y es muy importante desmontarla porque, como decía al principio, hay que poner estas políticas en diálogo con la opinión pública, porque son las políticas más tensadas por la opinión pública, que es la confusión entre eso que llamamos evaluación estandarizada o evaluación de la calidad, que es básicamente la aplicación de pruebas estandarizadas de evaluación a nivel masivo, sean muestrales o censales, pero a nivel masivo, donde los estudiantes se sientan a completar una prueba con una evaluación en sí misma. Tenemos la idea de que esa prueba estandarizada no es más que el mismo tipo de evaluación que se toma en la escuela, solo que a gran escala. Solo que en lugar de hacerla cada docente, la hace el Estado. Y que sus resultados se pueden leer de la misma manera que se leen en la escuela. Pues déjenme decirles que esa evaluación no tiene nada que ver con el modo en que evaluamos en la escuela, que no es en sí misma una prueba, y que el resultado, por ejemplo, el 34% de los estudiantes de la Argentina está por debajo del nivel básico de desempeño en matemática, no constituye un resultado de una evaluación, sino un indicador sobre el que todavía es necesario producir algún juicio evaluativo. ¿Por qué es importante esta discusión? Porque toda otra cosa que hagamos en nombre de la evaluación para evaluar mejor qué tan igualitario es la distribución del bien de educación y de qué manera el Estado está cumpliendo con su responsabilidad, se va a chocar con lo que la sociedad espera que hagamos. Y en este sentido, personalmente lo he comprobado hace muy poco tiempo. Ha generado el Ministerio de Educación una batería muy compleja de herramientas de evaluación, y la única que rescata la opinión pública, los medios de comunicación, etcétera, es la aplicación de pruebas estandarizadas, que es uno entre 7 dispositivos que se están aplicando este año en la educación primaria argentina. Entonces, hay ahí una discusión que tenemos que dar. No se trata, a mi juicio, de pelearse con una idea instalada socialmente, sino poder entender cómo se construyó y dialogar
con esa percepción. Fundamentalmente, insisto, y este es el efecto político más importante para mí de las políticas evaluativas, porque pone en juego, si no, insisto, la justicia de lo que se distribuye, el valor de lo que se distribuye cuando las políticas inclusivas tienen éxito. Digo 2 palabras nada más sobre el tema de la evaluación en otra escala. ¿Qué pasa cuando pensamos la evaluación como esa práctica cotidiana que forma parte del proceso de enseñanza y aprendizaje escolar? Acá también vemos muy claro cómo interactúa decisiones acerca de la evaluación de aprendizaje con la percepción social acerca del valor de la educación que ofrecemos. Durante la pandemia hubo 2 discusiones que pusieron la evaluación en el primer plano de la discusión pública. Una tuvo que ver con la famosa repitencia y la conformación de una unidad pedagógica entre 2 años lectivos, que se tomaron como si fueran una unidad, ¿no? Y recordarán toda la discusión y la pregunta una y otra vez acerca de si se iba a repetir o no se iba a repetir el año. Me interesa traer esto porque desde hace décadas ya, el campo de saber experto ha demostrado que la repitencia escolar conspira contra la posibilidad de mejorar los aprendizajes. Esto está ampliamente demostrado y, si se quiere, juntando acá las pruebas estandarizadas a nivel macro con este asunto, todas las pruebas estandarizadas pueden encontrar los resultados en los últimos informes de Aprender en la Argentina o en el último informe de PISA aplicado en Argentina en 2018, muestran que cuanto más años se repite, esto es, un estudiante que repitió un año escolar o 2 años escolares o 3 años escolares, más baja el rendimiento en estas pruebas. Y llega a haber una diferencia de 30 puntos porcentuales en el rendimiento en las distintas áreas evaluadas entre un estudiante que no repitió nunca un grado escolar y un estudiante que sí repitió un grado escolar, aún controlando el nivel socioeconómico. Esto es, a mismo nivel socioeconómico. Esto significa no solo que repetir no hace que aprendamos más, sino que repetir hace que aprendamos menos. Hace que nos vaya cada vez peor. Ahora, aunque toda la evidencia demuestra esto, aunque toda la investigación didáctica, incluso de base sociológica, que se ha hecho sobre este tema, llega a la misma conclusión. Aunque los países que la opinión pública valoran, en principio, como países con buena calidad educativa, no tienen lo que se llama repitencia automática. Está eliminada de sus regímenes académicos. Aún con todo esto, apenas uno dijo, en plena pandemia, los sistemas educativos dijeron, vamos a considerar que hay una continuidad entre un año y el otro. Lo que aparece es la escandalización pública, porque no se va a repetir, ligado esto a una supuesta exigencia, al efecto motivador de la repitencia, solo por temor a repetir los estudiantes van a estudiar, etcétera, etcétera. La otra cuestión, y con esto cierro, es el tema de poner o no poner notas, calificaciones en la escuela. Esto también fue una discusión durante 2020, ustedes recordarán, me imagino los y las docentes que están escuchando deben recordar esto bien. Decidió el Consejo Federal de Educación que durante el aislamiento y la continuidad pedagógica no se iba a calificar con escala numérica, básicamente porque se entendió que la calificación no constituye en sí misma una evaluación, sino que es un modo de traducir un juicio evaluativo, es un modo de comunicar un juicio evaluativo de una manera muy económica y muy, muy rápida, muy eficiente, que es ubicando ese juicio evaluativo en una escala numérica, en el caso de la Argentina de 1 a 10, que tiene algunas funciones en relación, muy, muy importantes en relación con el manejo de grandes masas estudiantiles, pero que se sabe es la manera más débil
para transmitir información útil acerca del aprendizaje que tuvo lugar. Decirle a un chico o a una familia que es estudiante o en cierta materia se sacó un 6, es probablemente la manera más pobre de comunicar cómo fue su proceso de aprendizaje. Entonces, lo que se dijo durante la pandemia es que era necesario comunicar de maneras más ricas qué pasó con el proceso de aprendizaje que simplemente recurrir a la escala numérica. ¿Cuál fue el resultado? Que la opinión pública dijo no se evaluó en la Argentina, no se está evaluando en las escuelas, porque no hay nota, porque no hay número. Y había ahí como cierta ansiedad de cuándo se va a poner la nota. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que siempre la discusión acerca de la evaluación es una discusión que tiene que ser pública. Y creo que esta es la mayor complejidad de estas políticas. Las políticas evaluativas, para cerrar, son políticas centrales a mi juicio para asegurar el éxito de las políticas inclusivas, en el sentido de asegurar el valor social de lo que queremos distribuirle a todos, que no es otra cosa que una educación de calidad, y al mismo tiempo son las políticas educativas, el sector de la política educativa más tensionada públicamente, más tensionada por la sociedad. Entonces, me parece importante tener en cuenta que la cuestión de la inclusión y la cuestión de la evaluación de la educación debe entenderse como la evaluación siempre del ejercicio de un derecho, y que en tanto tal la evaluación concierne tanto, y lo que debe evaluar es tanto el nivel de los aprendizajes como la relevancia de eso que enseñamos y que queremos que nuestros chicos y nuestras chicas se aprendan, como la justicia de su distribución. Bueno, lo dejo acá, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Emilio. La verdad que tenemos infinidad de consultas, reflexiones, preguntas. Vamos la verdad que es muy difícil seleccionar cuál. En principio, agradecen, felicitan el panel que se conformó, y ponderan tanto la exposición de Emilio como la tuya, Gabriela. Vamos a seleccionar algunas de esas instancias. También les podemos hacer llegar lo que fueron preguntando, porque nosotros ahora continuamos con otras actividades, pero queremos recortar algunas cuestiones. Por ejemplo, una de ellas dice que la calidad inicia teniendo a todos los pibes y las pibas adentro de la escuela, teniendo en cuenta con esto de lo que vos dijiste. También nos dicen: es preocupante la gran deserción que hubo durante el 2020 y el 2021, no es un dato menor de la realidad, y esa encrucijada es la que nos urge a abocarnos al tema. La evaluación en este contexto social seguramente ha de sufrir cambios epistemológicos. Me gustaría que pudieran ampliar, ahí ya lo vamos a dejar, porque ampliar implicaría mucho más tiempo del que realmente tenemos. Y después, algunos interrogantes que se plantea Alicia Holguín. Dice: entonces, ¿cómo se milita, defiende, sostiene, profesionaliza, entre otros aspectos, a la escuela pública? ¿Quiénes somos los responsables? Si nosotros mismos no creemos en ellas, ¿quiénes son los que caen en la escuela pública? Muchas veces los mismos docentes que trabajan en la escuela privada también son los mismos docentes de la escuela pública. Es un tema para analizar en términos de políticas públicas. Lo que les vamos a pedir es 2 minutos a cada uno para que cierren con alguna idea, con algo que quieran decirnos. Lamentamos el poco tiempo que tenemos, pero a continuación seguimos con las actividades del Congreso. ¿Vos querías decir algo? Gracias. 2 minutos. ¿Quién comienza? Eligen ustedes. Emilio. ¿Estás muteado, Emilio? Bueno, digo, voy a retomar algunas de estas
intereses que han desarrollado los compañeros que estaban participando en este evento, con algunas cosas que anoté aquí de la muy interesante y por supuesto que comparto, digamos, unas ideas fundamentales que expuso Gabriela. A mí me sorprende cuando la parte final, ¿no? Cuando planteaba estas 2 o 3 cositas, por ejemplo, sobre el problema de la comunicación. El problema, yo no sé, Gabriela, si es un problema de la comunicación. Es un problema, por ejemplo, cuando se juntaron los 2 años, primero y segundo, entonces vamos a evitar la repetición. Y la opinión pública, bueno, pero escúchame, yo creo que lo que hay que hacer es una gran batalla cultural en este país. Hay una dimensión que es, lo llamo yo, la batalla cultural, la batalla por el sentido, la batalla por cambiar los criterios de percepción, de valoración, de apreciación. Y eso es de largo tiempo, pero es importante. No es solamente una batalla política, no es cuestión de ganar las elecciones, porque vos estuviste en el gobierno y vos viste cómo que cuando tenés la opinión pública, yo llamo la cultura, digamos, en contra, no hay poder político que pueda cambiar ciertas cosas si no cambian las expectativas, las percepciones. Entonces me parece que esto es muy importante. Porque no son tiempos fáciles, porque yo creo que el viento no es a favor, no tenemos el viento a favor, tenemos el viento en contra. Entonces yo creo que se ilusionan algunos políticos creyendo que alcanzando el poder, ocupando las posiciones en los ministerios, en el Estado, vamos a hacer las grandes transformaciones. Entonces la importancia, entonces cuando Alicia pregunta ¿cómo se defiende la escuela pública? Bueno, tenemos que dar una gran batalla cultural. Por eso mi pregunta es, que requeriría más tiempo, ¿a quién le interesa la escuela pública? Yo tengo una primera respuesta. A los primeros que nos interesa somos los que vivimos de la escuela pública. Yo soy muy pragmático. Todos los que vivimos de la escuela pública vamos a defender la escuela pública por posición, porque está en nuestra propia autodefensa. Nosotros somos los primeros, pero eso no basta. Mi hipótesis es que no basta con los que vivimos de la escuela pública, que somos los docentes. Todos los sindicatos, la mayoría de los docentes, los sindicatos en sus distintas expresiones, porque hay diferencias. ¿Cómo no vamos? Y cuando digo la escuela pública, ojo, estoy incluyendo a las privadas subsidiadas, porque el corte no es entre público y privado desde el punto de vista jurídico. Una escuela parroquial, qué sé yo, católica, evangelista, cooperativa, que tiene el 100% de la planta financiada por el Estado, para mí es pública. Es la escuela pública. Yo cuando hablo de la privada, hablo de la privada. Cuando hablo de salud privada, hablo de la salud privada. La salud que se compra en el mercado. Entonces, ahí está el quiebre. No podemos esperar que los que van a la escuela privada defiendan la escuela pública, porque ellos tienen resuelto el problema. Los que viven en Nordelta no tienen problema con la seguridad pública, pueden tener problemas. Les va a llegar a ellos también el problema, porque ya les están robando incluso dentro de los countries. No van a poder trasladarse fuera del feudo, pero ellos tienen una mentalidad muy estrecha. No, si yo compro la seguridad privada, compro la salud privada, y así resuelvo mi problema. Entonces, ¿quiénes son los aliados de la escuela pública? Esto también requiere una gran batalla de cultura. ¿Por qué los asalariados, por ejemplo, que son los sindicatos? ¿Por qué solamente el sindicato docente tiene que ser defensor de la escuela pública? ¿Por qué no los representantes de los asalariados, que son las clases explotadas, que forman parte de las clases subordinadas? ¿Por qué ellos no asumen la defensa de la escuela pública? ¿Por qué no piensan en sus hijos? Los sindicatos de los metalúrgicos, estoy hablando de los sindicatos en general, tendrían que ser objetivamente también aliados de la escuela pública. Y también los intelectuales, nosotros los intelectuales autónomos, somos defensores de la escuela pública. Tenemos que incorporar también a aquellos que forman opinión como defensor. Necesitamos crear un frente, no basta solo con los que viven de la escuela pública. Con eso no vamos a lograr ni la hegemonía cultural, ni vamos a lograr poder político para fortalecer, enriquecer la escuela pública. Hay que enriquecer la escuela pública. Tiene que volver a ser la educación para todos. No quiere decir que todos están escolarizados, sino que estamos escolarizados en las mismas, más o menos las mismas instituciones. Este es el secreto para mí. Lograr que las clases medias que se escaparon, los que se fueron, que vuelvan a la escuela pública. Y lo cual supone un profundo rediseño de esta escuela. Tenemos que ser los reformistas progresistas nosotros, porque la propuesta de reforma de derecha existe. Nosotros no tenemos una propuesta de defensa de la escuela, de reforma. La mejor defensa es la reforma. Sintetizo aquí. Bueno, solo dos cosas. Engancho justo con lo que dijo Emilio al final. Creo que se trata de empezar a mirar la escuela con un poco más de audacia, me parece. Yo debo confesar que durante la pandemia
y ya a esta altura, esperemos saliendo de la pandemia, había vaticinado al principio, yo había vaticinado, como si pudiera vaticinar algo, al principio de la pandemia, que se venía la época de la pedagogía, que los años que siguieran a la pandemia iban a ser los años de la pedagogía, en el sentido de que la pedagogía tenía que repensar de principio a fin esta tecnología escolar que amasamos hace unos 3 siglos. Ahora no estoy tan convencida realmente de que la pedagogía haya ganado esa batalla, creo que rápidamente lo que hay más es esto que Terici llama un movimiento restitutivo. Bueno, queremos más restaurar que transformar en general, pero sí creo que hay que ser más audaces, que no se trata solo de ver cómo evaluamos distinto lo mismo, sino que la propia evaluación tiene que formar parte de una manera distinta de la escolarización y de la transmisión del conocimiento. Y cerraría nada más con un artículo de la Ley de Educación Nacional que sigue vigente, que es el artículo 84, que dice: el Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos los y las alumnas logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural. Esto es, la ley dice, tenemos que garantizar aprendizajes comunes de una manera justa, con independencia de las condiciones de origen. Es lo que tenemos que entender por justicia en educación, y esto es lo que yo creo que las políticas de evaluación tienen que poder evaluar. Bueno, llegamos al final. Permítanme, querida Gabriela, querido Emilio, hago mías también de Norma y del equipo aquí, y de todos los que están escribiendo, es un montón, las palabras de Piqui Buedo, que puso: excelente Emilio y Gabriela. La verdad, engalana a este congreso, queridos colegas, la palabra de ustedes, una palabra de destacadísima estatura y jerarquía académica, pero también pisando el barro y las aulas y la tiza de las escuelas, y el amor por la educación ligada a la transformación que mejore la vida de las argentinas y los argentinos. Así que la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Queremos agradecerles. Después ustedes, Gaby, Emilio, vayan al Facebook, porque la cantidad de mensajes, de reflexiones son realmente maravillosas. O sea, les pedimos que vayan y recorran, y a los que están viendo esto en forma grabada lo van a poder constatar. Celebramos empezar el segundo y último día de Congreso con la calidad, la calidez y la profundidad de disertantes como ustedes. Mil gracias, qué bueno que sean parte de este congreso y que nos ayuden a pensar, y seguimos dándole rosca a este congreso que se viene con todo. Gracias, Emilio, gracias, Gabriela, y un fuerte abrazo para ustedes y para todos y todas las que estuvieron latiendo al ritmo de lo que ustedes planteaban. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo afectuoso, chao para todos. Muchas gracias, y nosotros estamos compartiendo en el chat de Facebook los enlaces para las mesas que comienzan ya en 5 minutos, de la mesa 1 a la mesa 6. Tenemos las primeras ponencias en donde van a disertar quienes trabajaron, hicieron escritos sobre sus experiencias en estos años, en este año y medio de pandemia. Así que los esperamos y compartimos para que puedan sumarse a las mesas que más quieran. Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias, Gabriela. Chau, buena jornada, gracias. Buen congreso, chao.